Bueno, sí. Esta cuarta generación que deriva en las máquinas IBM PC, que luego se vuelven compatibles a IBM PC. El sistema operativo es el Microsoft DOS. Este es el logo, esta es una pantalla del DOS. Y que de alguna manera es un código, no sé si copiado o no, pero Microsoft ha tenido que pagar una indemnización a CPM para no tener problemas, del cual se había derivado Q2, Microsoft ha comprado Q2 y de ahí han tenido MS2. Un elemento importante que cita este documento es la madre de todos los demos, perteneciente a Doc Engelbart, y principalmente se refiere a un hecho importante. Primero, esta persona, aquí tenemos el video, esta persona por primera vez muestra una videoconferencia, por primera vez muestra un trabajo colaborativo y por primera vez muestra un ratón en 1968. Y algo interesante que en la época no era posible. Se van a dar cuenta que hay varias imágenes, por ejemplo, su pantalla está en el fondo con una consola, el teclado, el ratón en la mano derecha, el manejo de cámaras en la mano izquierda, y se puede ver distintos tipos de cámaras sobrepuestas, tal como se puede manejar ahora con distintos softwares, donde puede aparecer mi imagen en un costado en el video y yo hablando y dando una conferencia. Pero lo ha hecho el 68. Entonces vamos a tratar de ver un poco de esto. Este video está en YouTube y es un video no editado, es decir, es el video como él ha presentado. Fíjense cómo se van solapando cosas y a través del ratón, moviendo con su mano derecha, va a buscar un puntero, ¿no? Claro que en ese momento no muestra la edición. No sé si el puntero solamente era para apuntar cosas o realmente ha podido editarlas. No encuentro en el video esa parte, ¿no? Ahí está el puntero y bueno, seguramente va a mover. Ahí está moviendo. Vamos a ver un poco más adelante. Se puede ver la pantalla del video, ¿verdad? Ya, aquí está, fíjense, como una pantalla cortada. No es porque él está manejando eso y empieza a mostrar una especie de lista y el puntero del ratón se está moviendo. Vamos a tratar de capturar en algún momento el ratón como tal. Ahí está. Ahí está mostrando el movimiento del ratón y a través de cómo funciona, ¿no? La primera vez que ha aparecido el ratón y a partir de este punto, Xerox ya lo ha incorporado, luego Apple y después Windows. ¿Está bien? Entonces era importante mostrar la madre de todos los demos, que en su época ha sido algo muy, muy interesante. Aquí tenemos una computadora que ya utiliza ratón y una interfaz gráfica, la primera, el 74. Engelbart ha hecho esa conferencia el 68. Aquí está el ratón que ha utilizado justamente él. Esta es una interfaz del Xerox Alto, interfaz gráfica del 74, y aquí está Engelbart haciendo su demostración. Claro que lo que nosotros hemos visto es el video que él estaba mostrando, proyectando, luego se conecta con otra persona que está en otro lugar y que hacen una edición colaborativa bastante interesante. Si quieren, tienen curiosidad, pueden revisar el video. Entonces, el 74 aparece la primera máquina que va a un escritorio. Sin embargo, no se la considera la primera PC, ni se la considera de cuarta generación. ¿Está bien? Vemos Apple Lisa, Apple Macintosh, el 84, el 83 Apple Lisa. Aquí está Apple Lisa y aquí Apple Macintosh, y la de Macintosh justamente su interfaz gráfica. Fíjense que tiene mucha similitud con esta, que es de Xerox Alto, casi 10 años antes. No vamos a ver quién ha robado la idea de quién, ni vamos a trabajar sobre eso. Simplemente vemos que cómo se ha derivado luego el sistema operativo macOS. Empieza con lo que se llamaría el Classic macOS, el que hemos visto, y luego empieza a trabajarse con un kernel basado en Match. Match es una derivación de Unix. Una vez que se ha abierto el sistema, aparece una derivación, no es una distribución, sino una versión llamada Match. También aparece una versión que se llama Unix BSD,
Luego, una vez que le botan de su propia compañía a Steve Jobs, él crea Next y un sistema operativo llamado Next Step a partir de Match. Y cuando vuelve a Apple Steve Jobs, entonces hace un híbrido de lo que tenía en Next Step junto con el proyecto FreeBSD, Darwin, para originar lo que ahora conocemos como macOS. ¿Está bien? Y la interfaz gráfica se llama Aqua. Aquí tenemos el logo de Darwin, una Mac, su logo actual y todo lo que vendría a ser la arquitectura de este sistema operativo. Tenemos Microsoft y la evolución de Windows, todo parte de OS, ya saben, que se hace una versión gráfica de un software que corre sobre DOS, Windows 3.1, 3.11 es esto, desde Windows 1 en realidad. Windows 95 aparentemente se separa del DOS, sin embargo, hasta Windows XP, yo les voy a mostrar en una demostración de clase, que todavía tiene DOS por debajo, aunque Windows ya lo niegue. ¿Por qué Windows Vista y 7 y 8 y 10 y 11 no aparece como DOS? Porque le han quitado el software que permite hacerlo, que permite mostrar esto. Aparece también OS 2, el 87, donde Microsoft se une con IBM para construir un sistema operativo con interfaz gráfica. DOS solo tenía consola. Entonces, esta interfaz gráfica para OS 2 es propia para sistemas llamados PS, no PCs. PS viene de Personal System, una computadora que IBM fabrica en arquitectura microcanal y que obviamente tiene una gran diferencia con las PCs que tienen la arquitectura von Neumann. ¿Está bien? Luego Windows reescribe, aparentemente Microsoft reescribe el código basándose en OS 2 y en lo que tenía hecho en Windows cliente y escribe Windows NT. A partir de este punto existe un Windows Server y luego aparece un Windows cliente. Windows XP aparentemente está reescrito sobre Windows NT. Entonces es un Windows cliente que ya tiene otro tipo de código fuente diferente al DOS. Sin embargo, no es cierto. Aquí tenemos la arquitectura de Windows, de Microsoft. No vamos a adentrarnos todavía en estos elementos. Tenemos otros temas para hacerlo. Simplemente estamos viendo algunos elementos importantes. Uno de los primeros logos de Microsoft Windows es este. Era como un pianito también otro. Les voy a mostrar. Esta es la interfaz de Windows 3.1 o 3.0. Aquí la evolución de los logos y un Windows muy actual, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que ver? Aquí tenemos DOS y su evolución. Fíjense que CPM parte el 77. El CPM era un sistema operativo multitarea. Sin embargo, de esto se deriva una versión que se llama luego Digital Research DOS. No vamos a ver este lado, nos interesa más este otro. Q2 es una variación. CPM trabajaba para procesadores, para máquinas Altair, con, no recuerdo el procesador, bueno, está en el texto, no recuerdo si es Siloc 80, creo que sí. Y Q2 es la que trabaja Seattle Computers, con la persona que Bill Gates luego contrata, y que hace una adaptación a procesadores 8086. Entonces, este Q2, Bill Gates, hace que se adapte a la IBM PC, y desde a partir de este punto aparece MS2 1.0. Fíjense que el 79 existía Q2, el 81 aparece la primera versión de MS2, y luego la PC2, que es una licencia que Microsoft le vende a IBM y IBM la renombra como PC2. Entonces van de la mano, prácticamente el mismo desarrollo, MS2 y PC2, y llegan hasta la versión 6.22, si no me equivoco. Es 6.22, esta. La de IBM maneja la 7. Fíjense, por este otro lado tenemos el Digital Research DOS, y luego se convierte en Nobel 2, etcétera, etcétera, que no nos interesa mucho este lado, nos interesa más Microsoft como tal. Una vez que aparecen las interfaces gráficas y Microsoft quiere hacer una réplica de esto, quiere manejar sistemas operativos gráficos con manejo de ratón, entonces el 86 más o menos incorpora Windows 1, luego el 2, el 3, el 3.1 llega a Bolivia, recién a esta altura conocemos Windows,
y luego 3.11 se convierte en un Windows para red, es decir, conecta varias máquinas. Es bastante interesante la lógica que maneja Microsoft y el aporte que da a las redes. Luego aparece Windows 95, supuestamente es el 4, Windows 98, 98 Second Edition y Millennium Edition. Y ahí supuestamente se acaba la idea de manejarse un sistema operativo basado en DOS. A esta altura también aparece NT 3.1, un software totalmente reescrito según Microsoft, mucho más estable que el cliente sí. He conocido NT4, NT3 desde 35 he manejado. NT4 era bastante estable, aunque si había una falla muy fuerte, el servidor aparecía una pantalla azul con letras blancas y ahí hasta ahí llegábamos. Todo lo que había se perdía. Entonces su robustez no era del todo, no tenía mucha confiabilidad. Fíjense que se reescribe Windows cliente en base a NT, ya que aparece Windows XP. Por este lado tenemos la versión de los servers y por este lado la versión de los clientes. Obviamente la última versión que tenemos es NT11 o Windows 11 y en Windows Server creo que la 2019 es la última. No recuerdo si ha salido un 21 o va a salir un 22. Creo que la última es la 2019. Entonces esta es la evolución de Microsoft. Aquí al centro tenemos todo lo que es Windows Mobile actualmente, cómo ha ido cambiando. Tampoco nos interesa de momento eso. Tenemos Windows Cliente, Windows Servidor. Veamos Unix. Unix nace el 69, finales de los 60 les había dicho. El 71 aparece Unix First, luego Unix Second, Unix Third, Unix Fourth, Unix Five, Unix Sixth. En base al Unix Sixth se crea el Berkeley y aparecen dos ramas, el BSD y el Unix System 5, así se llama. System 3, System 4, System 5, aquí es. Esta es la rama que deriva. Entonces, hay dos ramas fuertes de Unix, el System 5 y el BSD. Analicemos la del BSD, el camino del BSD, y se van a dar cuenta que en base a BSD se hace SAN de Solaris, por ejemplo. Se hace Match, y si recuerdan, Match es un elemento que se incorpora para poder armar macOS. Aquí Steve Jobs crea Next, por lo tanto hay un Next Step aquí. Stallman crea el proyecto GNU, pero no tiene un kernel todavía. Next Step se une con Match, por aquí abajo, y debería derivar, no sé si está macOS, aquí está, macOS. Aquí aparece macOS. Luego a este lado aparece en base, le falta Minix, aquí, porque también está derivado de esta línea, aunque es de System 5 Minix, pero Tolbars trabaja sobre Minix y crea Linux. Se une con GNU de Stallman y crea GNU Linux. Ya saben que Tolbars tenía solo el kernel, pero todas las otras herramientas las tenía Stallman. Así que crean GNU Linux y tenemos Linux ahora. macOS, aquí tenemos FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, distintas líneas de lo que son BSD. Luego veamos el System 5. System 5 origina HPUX, o sea, un Unix para Hewlett Packard, un Unix para Silicon Graphics, IRIX se llama esa versión, todavía existen las Silicon Graphics, todavía existen los HP servers. Aparece Unix, Novel Unixware, una de Novel. Lo que aquí no veo es Xenix, y si alguno de ustedes ve, les voy a explicar de qué trata Xenix. Aquí tenemos Solaris también, IRIX, es Santa Cruz Operation Unix, esta es la que llega para PCs, era bastante útil, era, no sé si gratuita, pero nos llegaba gratuito a nosotros y podíamos instalarlo en los laboratorios para tener PCs antes de que Linux. Linux estaba todavía con muy poco desarrollo y Santa Cruz Operation ya era un Unix basado en un Unix muy robusto. Aquí tenemos IBM AIX, otra versión de IBM, pero otra versión de Unix, perdón, por el lado de IBM. HPUX sigue siendo de Hewlett Packard. Luego tenemos Santa Cruz Operation todavía, Solaris por este lado. Y bueno, podemos ver distintas variaciones. Creo que no hay un Xenix, pero del System 5 se deriva una versión llamada Xenix. ¿Alguien me puede decir qué es Xenix? Es la versión Unix de Microsoft. Es decir, Microsoft en su momento tenía un Unix.
Sin embargo, cuando veamos la línea de tiempo de los sistemas operativos, se van a dar cuenta que creo que llega máximo hasta la segunda versión. No le apuesta Microsoft a Unix y le apuesta a su DOS, porque lo que tenía en ese momento era DOS y a sus primeras versiones de Windows. Entonces, ahí podía haber muerto el ala que conocemos de DOS o Windows y podría simplemente reinar todo lo que es Unix. Esa es la decisión que él ha tomado y ha dejado de producir o desarrollar sobre Xenix y se ha concentrado en DOS y Windows. Aquí tenemos el GNU Linux. Empieza a nace, y luego se desarrollan distintos tipos de distribuciones. Como es un sistema abierto, existe un grupo de colaboradores que se les ocurre ponerle un nombre en la práctica. Entonces, empiezan a aparecer alas como Red Hat, Delix. De Red Hat se deriva Caldera, Conectiva, Mandrake, Turbo Linux, Yellowdog, etcétera, etcétera, etcétera. Uno que sea conocido por aquí, vamos a ver. Fedora Core, nuestra distribución está basada en Fedora, por si acaso, la que vamos a trabajar. Aquí está CentOS, otra también fuerte. Luego veamos otra línea, una línea fuerte, es Slackware. Slackware tiene SUSE, de Slackware está Vector. Otra conocida, no, creo que no, SUSE no está ahí. Veamos hacia arriba. Tenemos Debian. De Debian tenemos Corel, una que era muy buena. Tenemos Kubuntu, EduUbuntu, Xubuntu, Ubuntu como tal, una conocida, deriva de Debian. Debe estar por aquí también, a ver, veamos estas otras. No veo otra famosa. Bueno, pero fíjense, hasta el 2007 es esta derivación. Entonces, si vemos de lejos esta imagen, se ha ido multiplicando la cantidad de versiones de Linux. Si vemos esta otra, vamos a ver que solo aquellas que derivan, por ejemplo, de Debian, son todas estas. No puedo reducir para que puedan ver, pero podemos llegar. 2018 aproximadamente. Entonces no está tan lejos. Todas estas solamente son las derivadas de Debian. Creo que esta es otra ya. Esta es, sí, Debian todavía, sigue siendo Debian. Veamos si todavía esto es Debian. Esto es Slackware. Igual tiene sus derivadas, sus distribuciones. Esto es Red Hat. Todo esto son de Red Hat. Entonces, si hacemos un scroll, podemos ver la cantidad de distribuciones que tiene Linux. Miles, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque es su principal deficiencia. Vamos a cargar Timeline Operating Systems y vamos a ver una de Wikipedia. Es suficiente esta para mostrarnos los años y los sistemas operativos que han existido. Por los 50 empieza a aparecer los primeros sistemas operativos. Estamos hablando de equipos de segunda generación, aproximadamente. Leo es uno de el primer sistema operativo en una computadora llamada ETSAC. Hay una famosa, la Univac. Este es el equipo. General Motors, la que fabrica motores, ha hecho un sistema operativo para la IBM. IBM siempre ha fabricado hardware, no software. Ahora tiene algo de software, pero normalmente se ha dedicado solamente a hacer hardware. Tenemos Share, otro sistema operativo interesante. Por los 60 aparece, vamos a ver algún sistema operativo que vamos a destacar luego. OS barra 360, les había dicho que esta era una de las mainframes más conocidas, tercera generación. 65 aparece el sistema operativo C, es de Eindhoven, Holanda, Technics School Eindhoven. Es de un sistema operativo bastante interesante porque está armado por capas. Vamos a ver si alcanzamos hoy día esa parte. A ver, Multics es otro importante. ¿Alguien recuerda por qué Multics es importante? Multiplexores. No. Multics da pie a un sistema operativo que aún se utiliza. ¿Cuál es ese sistema operativo?
Unix. Claro que antes de Unix con X aparece Unix con C. A ver, veamos otro sistema operativo interesante por aquí. Unix con C. Aquí está el que acabo de decirles. ¿No? Tenemos Unix con C, que deriva en Unix con X luego. Más tarde Unix, dice, de la AT&T. Y esto está basado en Multics. Aún Multics existe en la misma época, no significa que haya derivado en Unix, simplemente se ha tomado en cuenta la idea de Multics. Así que Unix no es el inventor de tiempo compartido, por ejemplo. Multics sí. Tenemos, aunque se llame DOS, estos sistemas operativos no es el DOS de Microsoft. Este es un Disk Operative System para PDP-11, una computadora de tercera generación que les había dicho que tenían todas las universidades en Bolivia. El 72, el 73, aquí aparece. Este es el sistema operativo de la primera computadora que se debería considerar la computadora personal, Xerox Alto. Esta computadora, si se fijan, la gráfica tiene un ratón. El 68 Engelbert había mostrado el ratón y el 73 Xerox permite implementar esto con una interfaz gráfica. Aunque a Engelbert se le atribuye la interfaz gráfica, el GUI, Graphics User Interface, no es cierto. Si ustedes ven la presentación, está todo en consola, su presentación, no con interfaz gráfica. Entonces, este es el primer equipo PC que podía haber tenido un gran éxito. Xerox podría haber hecho ricos a sus propietarios, a sus inversionistas, etc., pero no han tenido la visión. Y el proyecto lo han frenado. Y les han dicho que la computadora no es para las casas, para las personas, es para las empresas. Aquí aparece un sistema operativo interesante. ¿Qué origina CPM? ¿Se acuerdan? Vamos, acabo de mostrarles unas gráficas. CPM da origen a ¿qué sistema operativo? Q2 y luego de Q2 Microsoft 2. Aquí está versión 6 ya de Unix, ¿no? Esta es la versión 6. Luego veamos otro sistema interesante. Apple II, el 78. Atari II. Este es interesante. Les he comentado en una clase que la computadora personal, la de IBM, costaba como $2.500. Estamos hablando de los 80. Era demasiado dinero, mucho dinero. Todavía no existían las compatibles, solo IBM tenía la máquina. Si se arruinaba algo de la máquina, uno tenía que comprar un repuesto IBM y todo era caro. Entonces, una buena opción eran las consolas de juego, los Atari y los Commodore, y estos tenían su sistema operativo y permitía que la gente que no tenga acceso a una computadora de ese costo pueda hacer o aprender programación en una consola de juego en vez de jugar. La versión 7 de Unix está por aquí. Luego aparece, no sé si este es el Q2. Sí, este es el Q2 de Seattle Computer. Esta es la que compra justamente. Esto está basado en CPM y luego Microsoft le compra y le contrata a la persona para que lo adapte. ¿Se acuerdan? Entonces esto es del 80. Tenemos Xenix, el sistema operativo de Microsoft. Unix de Microsoft. Obviamente en base a lo que se había abierto el Unix más antes. Entonces, antes de tener DOS, Microsoft ya tenía un sistema operativo más fuerte y que funcionaba en PCs, bueno, se ha adaptado para PCs. Aquí tenemos PC2, que significa la licencia que ha comprado a Microsoft IBM para vender sus máquinas, y también debería estar Microsoft 2. Aquí está, porque al mismo tiempo han salido. Esto le ha dado a IBM que le pague $1, $2, $10 por cada máquina que ha vendido, y luego le ha vendido la licencia. Commodore 2, esta es la consola de juego, otra consola de juego que tiene un sistema operativo que permite trabajar y programar. Aquí aparece Sun Unix, Sun OS, lo que vendría a ser Solaris.
El 83 tenemos Lisa, el primer sistema operativo de una máquina de lo que ahora conocemos como Apple. El proyecto GNU arranca, ¿no? Y GNU tenía algunos elementos. Esto ya es un sistema operativo. GNU no era un sistema operativo, solamente era un conjunto de software, como dice aquí, y que se ha unido con el kernel de Tolbars y ha creado GNU Linux. macOS empieza con el System 1. Aquí ya está trabajándose con esa Next Step. No sé si lo hemos visto por un lado. El 85 aparece la primera versión de Windows, la versión 1.0. Esto era un software que corría sobre DOS. Un equipo compatible a IBM era Amiga y tenía un bonito sistema operativo. He utilizado este todavía. Xenix 2, una variación de Xenix de Microsoft, de Unix de Microsoft. HPUX ya aparece. Esto es Unix de la Hewlett Packard. Bueno, para las máquinas de Hewlett Packard. IRIX es para Silicon Graphics, un Unix para Silicon Graphics. Estas imágenes no son de la época. Estas imágenes son ya más actuales. Porque no existía la parte gráfica todavía. El 87, sí, ya existía. Minix, esto es interesante. Minix es el sistema operativo, es un Unix reducido que se ha creado para poder enseñar sistemas operativos. Era bastante interesante. En base a este Minix es que Tolbars crea el kernel de Linux. OS2, este es el sistema operativo para las PCs que IBM se ha unido con Microsoft para poder sacar un sistema operativo gráfico que se compararía, el OS2 versión 1 se compararía con Windows 95, más o menos. Aquí aparece un Windows 2. CPM es comprado y renombrado a Digital Research 2, como les he mostrado en la gráfica. Este sistema operativo utilizado es de una mainframe IBM AS400, todo es consola. Aquí está Next Step, sistema operativo de Steve Jobs, cuando ha trabajado en la empresa Next, ha creado la empresa Next. Santa Cruz Operation Unix, este era un Unix, no era gráfico, era de consola, no existía gráfico en esta época todavía. Su última versión de Xenix sale el 89, ya no hace más Unix Microsoft. OS2, AIX es otro sistema operativo para equipos IBM, Unix. Windows 3, esta es la que ya nos llega. Aquí empieza a aparecer el Solitario, Reverse, esos juegos que son comunes ahora, aparecen en esta versión de Windows. Linux, el 91, con su primer kernel, basado justamente en lo que era Minix. Minix está en la versión 1.5 a esta altura. Windows 3.1 es la que se ha popularizado mucho más. Eran 9 disquetes la instalación, y si era Windows 3.11 eran 11 disquetes que funcionan en red. Windows NT aparece, un Windows más robusto para servidores, no lo era tanto, no era tan robusto. He tenido muchos problemas perdiendo un montón de información en la empresa que trabajaba con Windows NT4. Aquí aparece Red Hat, ya una distribución fuerte, es la mejor distribución de Linux que existe. Windows 95, macOS, y bueno, vamos viendo cómo se van derivando y creciendo los sistemas operativos. Tenemos el lado de Windows y vamos a llegar, deberíamos tener Windows 11 al final, ¿verdad? Windows, estamos en 2017, 2019, 2021, 2021, Windows 11. Y tenemos un update del Windows 10, el 21H2. En el caso de macOS, la última es Monterrey, justamente esta mi máquina está con Monterrey. Inicialmente habían puesto felinos y luego han puesto islas porque se les han acabado los felinos. Aquí tenemos los de Unix, BSDs. Tenemos las distribuciones de Linux. La última distribución es Ubuntu 21.10 y Android 12. Estamos por ahí, ¿no? A nivel de Linux. Estas son las distribuciones de Windows
perdón, esta es la de Windows libre, ReactOS, y la versión es 0414. No sé cuándo actualizada esté. Según esto, está más o menos comparable con Windows Server 2003, ¿no? Entonces, para finalizar esta parte, vamos a ver una historia de las interfaces gráficas. Esta a mí me gusta mucho porque me permite ver la historia. Esta es la primera máquina, Xerox Alto. No era tan pequeña porque no es solo esto, es esto. Y aquí tenemos discos. Entonces, esta máquina, si bien ya está en un escritorio, estamos hablando del 73 aproximadamente, donde está, debe estar por aquí. No se considera como la primera PC porque no ha sido comercializada, pero sí ha sido, ha trabajado todas las personas que trabajaban dentro del 73 han utilizado este tipo de máquinas. El creador de las redes, como las conocemos ahora, las redes network, han trabajado con este tipo de equipos, las han conectado en una red y a partir de este punto las redes son lo que son ahora. Entonces aquí están algunas pantallas de sus interfaces gráficas. Creo que inicialmente las ventanas no se solapaban. Eso es una de las desventajas que tenemos. Fíjense que aquí hay un botón al estilo de Microsoft, donde decía inicio, ¿se acuerdan? Microsoft ha manejado mucho ese concepto. Luego Xerox maneja una segunda que se llama Star. Este es su segundo equipo, ya mucho más pequeño, ya de escritorio, el 77. IBM recién saca el 81, su IBM PC. Entonces, mucho más antes ya tenía la ventaja. Interfaz gráfica usual. Windows sale por los 85, 86 más o menos los primeros Windows. OS2 un poco más antes. macOS un poco más antes. Todas han copiado la idea de Xerox. Veamos OS2. La primera versión de OS2, fíjense, es algo parecido a un Windows 3.11, un Windows 95 más o menos. La primera versión de OS2. Aquí tenemos Apple Lisa, esta es la primera máquina que han creado, y no he conocido esta máquina, no la he llegado a usar, pero según lo que leía y veía, era más un monitoreo del equipo que poder utilizar aplicaciones, aunque la segunda versión ya la he utilizado, la Macintosh. ¿Dónde está? Esta ya la he utilizado. No aparece la máquina como tal, pero en nuestro texto creo que está. Aquí debería verse. Esta que está a la derecha. Esta es la Macintosh. Su interfaz gráfica, aparece el basurero. Es el primer sistema operativo que he visto el basurero. No sé si lo han inventado ellos porque Xerox no lo tenía. Vemos en Apple una de las últimas, totalmente diferente, aunque no es las últimas, esto es Leopard. Después vienen las islas, así que nada que ver, no es la última. Windows, partimos de Windows 1, demo. Fíjense que no era un Windows como lo conocemos ahora, y su logo era un pianito. De esto recuerdo bien. Creo que les había mencionado. Luego veamos otro Windows, el Windows 80 Premier Edition, cambia el logo. Y Microsoft empieza a manejar esto. Y sus ventanas eran de este tipo. Muy parecidas a las de Windows 3.11 ya, ¿no? Empiezan a aparecer los jueguitos. Este vendría a ser Windows Premier Edition, significa que Windows 1. Aquí tenemos 1, 2, 3. Esta es la de red. Y bueno, ya conocemos Windows suficiente, sus pantallas. Lo que era interesante de Microsoft, de Windows, era que habían shells. ¿Alguien recuerda qué era un shell? ¿Qué es un shell? El entorno El gráfico. entorno gráfico, el entorno en realidad, porque puede ser consola, pero es el entorno. Entonces, Microsoft empieza a generar otro tipo de entorno aparte del Explorer. Siempre se ha llamado Explorer, pero por ejemplo, este era un entorno para niños. Esto es Microsoft Bob y tenía el clásico asistente, que después lo ha incorporado en muchas versiones, en Office, y después desapareció. Se ha terminado con un clipcito, si ustedes recuerdan y lo han visto todavía. Entonces aquí aparecía
una casa o un lugar donde uno podía escoger los libros, era más para niños. Pero basados en esta idea, otras empresas empiezan a crearle shells. Por ejemplo, Norton, que ahora solo hace antivirus, pero en su momento ha hecho las mejores herramientas para salir de apuros con DOS y con Windows. Las mejores herramientas que han sido adquiridas hasta por Microsoft eran correspondientes a Norton. Norton, aquí aparecían algunos atajos y las unidades. Entonces esto no es, fíjense que está funcionando sobre Windows, pero está reemplazando a su shell y empieza a trabajar de esta manera. Era el propio shell de Norton. Había uno bonito de Packard Bell. He utilizado el de Packard Bell. Aquí está Packard Bell Navigator. Era una interfaz más fina en relación a gráficos de lo que mismo Microsoft lograba. Y podíamos entrar con botones diferentes a navegar en este shell. O sea, teníamos Windows por debajo, podíamos utilizar las aplicaciones de Windows, aquí están juegos, como si fuesen folders, si se fijan, pero con una interfaz sobre Microsoft Windows. Después de Windows, antes de Windows 95 existían todo un montón de shells. Luego con Windows 95 todo el mundo ha desistido de seguir haciendo shells. Hasta Xerox se ha animado a hacer. Xerox Rooms se llamaba. Para un shell para Microsoft. Xerox ahora solamente hace fotocopiadoras. Imagínense en la época. Podía ser más que IBM en todo caso. Otro sistema operativo que vamos a ver es Unix. ¿Dónde está un Unix? Unix. Linux. Aquí tenemos Red Hat con Genome, por ejemplo. Esto es Genome, esto es su interfaz, su shell Genome, pero tenemos otros que se llaman, por ejemplo, KDE. Vamos a utilizar nosotros KDE. Esto es KDE. No varía tanto. También hay un ICE, no sé si está por ahí, si lo ven me avisan. Wine es una invención de Linux, principalmente, que lo utilizan todos los Unix. ¿Alguien sabe para qué sirve Wine? Es una capa de compatibilidad, no es un emulador, es para correr programas que son utilicen Windows. Los interruptores de Linux. Que son Windows. Desde Unix o desde Linux se puede hacer correr Windows, aplicaciones Windows. Para eso sirve. Aquí están las páginas de Solaris. No hay una Unix como tal. No aparece. ¿No? Hay Mint, por ejemplo. Mint, una distribución de Linux. Y bueno, creo que con eso tenemos, de alguna forma, nuestra evolución de sistemas operativos. ¿Dudas? Hasta ahí. ¿Dudas? Esto nos quedaba por hacer la clase anterior, que ha sido interrumpida. Vamos a continuar entonces con el tema y vamos a hablar de los componentes del sistema operativo. Obviamente, tal como les he mostrado en la primera parte del tema, la arquitectura de un computador tiene muchos componentes. Y estos componentes, que son basados en la arquitectura von Neumann, tienen que interoperar o actuar de una forma tal de que el usuario ni se dé cuenta de lo que está haciendo, alguien lo haga por él, el sistema operativo. Estos componentes podemos distinguirlos en esta gráfica, donde podemos tener un hardware en la parte inferior, un núcleo. Claro que esto es muy optimista, ¿verdad? Porque fíjense que tenemos un núcleo único y tenemos un Windows o un Unix por arriba. En realidad es un sistema operativo que va a tener su propio núcleo, el Unix, su propio núcleo, el Windows, y podríamos manejar sobre el mismo hardware, eso sí, se puede. Independientemente que sea una máquina virtual como yo virtualizo con un software y les muestro Windows, por ejemplo, dentro de Mac, se puede hacer de esa manera, o se puede hacer en servidores que son un hardware exclusivo. El hardware se divide para generar una propia computadora para un sistema operativo y una propia computadora para otro. Entonces estamos más en ese punto. Aquí tenemos un shell, un segundo shell. Sabemos muy bien que en el caso de Unix podemos manejar varios shells. Les he mostrado que hay el Bash, el que ha sido creado por Linux y que se utiliza bastante, el Corn Shell, Bourne Shell, Sage Shell. Existen un montón de shells en consola. Shells gráficos para Linux tenemos Genome, tenemos KDE, tenemos ICE. Shells para Unix, bueno, su propio shell maneja Unix. En el caso de Windows, el único shell que tenemos es Explorer, porque sabemos muy bien que no podemos arrancar Windows como consola.
vendría a ser un DOS, pero no nos permite arrancar más que sea para arreglar algo, nada más. Y por encima de los shells están los programas de usuario. Esa es la idea. Entonces, los componentes que necesita un sistema operativo son asociados al componente hardware. Al procesador está asociado algo que se llama gestor de procesos. A la memoria RAM está asociado algo que se llama gestor de memoria. A los periféricos o dispositivos de entrada y salida está asociado el gestor de entrada y salida. Y al manejo de la estructura de cómo se va a guardar las cosas está asociado el gestor de archivos y directorios. Si la máquina se comunica con otra o dentro de la misma máquina se sincroniza con otras tareas, está un gestor de comunicación y sincronización. Si es dentro de la misma máquina, se llama, en el caso de Windows, LPC, Local Procedure Calls. Si es Windows en red, se llama RPC, Remote Procedure Calls. Y luego tenemos un gestor de seguridad. Ya les había hablado de los elementos que tiene que asegurar un sistema operativo para protegerse del usuario mismo. ¿Qué hace la gestión de procesos? Primero, el procesador es el elemento vital de una computadora. La llamamos CPU como el conjunto del ALU y la unidad de control. No se olviden de eso, ¿no? El detalle está en que el procesador solo puede ejecutar una tarea a la vez. Entonces, se tiene que buscar la forma, el sistema operativo tiene que buscar la forma para que no solo ejecute una tarea a la vez, sino podamos tener tiempo compartido, multiprogramación. Y para hacer esto, tenemos que asignarle una fracción de tiempo del procesador a cada tarea. De tal forma que las fracciones de tiempo son tan pequeñas y las tareas van rotando y nosotros pensamos que se está ejecutando todo en paralelo. Es un pseudo paralelismo el que nos muestra la forma en la cual se gestiona el trabajo del procesador. Para esto se tiene que planificar su trabajo. Existen algoritmos que nos permiten planificar el orden en el cual se van a ejecutar las tareas. Nada funciona si no está en RAM. Entonces a eso le llamamos memoria principal. Pero también habíamos dicho que la memoria principal es limitada, es pequeña y es función del número de bits de datos de un procesador. Si el procesador tiene 32 bits, significa que tenemos un direccionamiento de memoria de 2 a la 32, 4 gigas de direcciones, nada más. Entonces, el sistema operativo tiene que buscar de qué forma puede saltar ese límite. Y una forma de hacerlo es utilizar espacio en disco duro, lo que le llamamos memoria virtual. Entonces, existen algoritmos que nos permiten traducir direcciones lógicas en direcciones físicas, direcciones virtuales en direcciones reales, si queremos ponerlo en un sentido más estricto. También existen algoritmos que nos permiten ubicar las tareas que requieren memoria en espacios libres de la memoria. Cuando una tarea termina, necesitamos liberar ese espacio de memoria. Eso es una gestión importante. Fíjense que solo para la gestión de procesos vamos a dedicarle medio semestre, para que vean lo importante que es y los elementos que contempla. Al principio de la segunda mitad del semestre vamos a empezar con la memoria. Luego vamos a ir a la gestión de archivos y luego al sistema de entrada y salida. ¿Qué implica? El sistema de entrada y salida es aquel que tiene que ocultar todos los pormenores de interactuar con el hardware. Una impresora, un teclado, un ratón, etcétera, etcétera. Tiene que ser transparente para el usuario. No se tiene que notar, no tiene que saber si está utilizando un disco duro marca Maxtor, marca IBM, marca Seagate, si tiene tecnología ATA, si tiene tecnología SATA, si tiene tecnología SCSI, si tiene 10.000 devoluciones por minuto, si tiene 7.200 devoluciones por minuto, no importa. Todo eso tiene que ser transparente para el usuario. ¿Y quién lo hace transparente? El sistema operativo. La gestión de archivos tiene que ver con la estructura o lo que vamos a guardar y de qué forma lo vamos a hacer. Entonces aquí vamos a crear, es como rayar la cancha, les decía, es una analogía que yo hago, para saber cuáles son los límites de nuestro juego. Entonces, cada sistema operativo tiene su propio sistema de archivos. Normalmente no comparten el sistema de archivos. En el caso de Windows utiliza NTFS. En el caso de Linux utiliza ext1, ext2, ext3, ext4. En el caso de Unix utiliza UFS, Unix File System.
En el caso de Mac utiliza inicialmente HPFS y ahora es HPFS Plus para discos de estado sólido. Entonces, aún los CDs tienen su propio sistema de archivos. Antes se llamaba Romeo, después Julieta y después le han puesto un ISO, lo han estandarizado y tiene un número con un ISO. ¿Pero qué implica? Que el rayar la cancha hace que un sistema de archivos sea diferente a otro. Yo no puedo relacionar algo de Windows con su sistema de archivos con Unix, pero es algo bastante interesante. Si bien el rayar la cancha es diferente para cada sistema operativo, el guardar el archivo en almacenamiento secundario no lo es. O sea, cuando yo voy a rayar la cancha, estoy formateando un disco. A eso me estoy refiriendo. Entonces, el formato va a ser diferente del disco dependiendo qué sistema operativo esté usando. Pero cuando yo copio un archivo a una máquina, la estoy copiando como un conjunto de bytes, nada más, y que se va a guardar en una estructura específica. Si yo copio ese archivo de Mac OS y lo llevo a Windows, estoy copiando un conjunto de bytes que se va a guardar en otra estructura diferente. Es así de simple que uno puede tener un pendrive y llevar de una máquina Unix a una Linux, a un Windows y lo que sea su archivo, y va a poder ser copiado y almacenado en su disco, independientemente de la forma en la que está almacenando. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? Me imagino que la respuesta ha sido sí, no lo he escuchado. Sí. Ok. Entonces, no importa en qué formato, si quieren, o en qué sistema guardemos un archivo. Si el formato es reconocible, por ejemplo, un .txt, va a ser reconocible en cualquier sistema operativo con su propio sistema de archivos y va a poder ser copiado, porque un archivo no es otra cosa que un conjunto de bytes, nada más. En almacenamiento secundario vamos a ver los pormenores de cómo se guardan los discos, cómo se utilizan los discos duros, cuál es la diferencia con discos de estado sólido y cuál es la diferencia con CDs, DVDs o Blu-rays, para poner los elementos más importantes del almacenamiento secundario. Claro que ese tema lo vamos a relacionar con el sistema de entrada y salida. Se va a estar de la mano esos dos. El sistema de protección lo vamos a ir viendo a medida que vayamos en forma transversal, a medida que vayamos en los temas. Vamos a ir viendo de qué forma se protegen distintos elementos de estos componentes del sistema operativo. ¿Está bien? Un elemento importante para poder protegerse es el que están viendo en la pantalla, operación dual, y que ampliamente les he explicado cuando estábamos revisando la arquitectura de las computadoras y les he mostrado tanto en Mac como en Windows cómo se pueden ver tareas en modo usuario y modo sistema. ¿Se acuerdan? Esta es una forma de asegurarse, protección. Otra forma de asegurarse es proteger la entrada y salida. También les he explicado eso. Y cuando hemos visto los modos de operación de la computadora, y había un mapa de direccionamiento de entrada-salida, que el usuario normal no tenía, y que el usuario privilegiado sí tenía. Y les he dicho, cuando hay cualquier operación de entrada y salida, aunque un usuario esté mandando a imprimir, el proceso o la tarea de impresión se hace cargo el usuario privilegiado, el modo sistema. Y el usuario no privilegiado no tiene acceso a esto. Es una forma de proteger. Otra forma de proteger la memoria, si ustedes recuerdan, les he dicho que la memoria no era otra cosa que un conjunto, una matriz de celdas, si quieren filas, columnas. Entonces, ¿cómo podemos proteger de que una tarea, un virus, quiera acceder a una dirección que no le corresponda? Por ejemplo, una dirección donde esté el sistema operativo. Cada que se le asigna un espacio de memoria, el gestor de memoria hace eso, cada que se le asigna un espacio de memoria a una tarea, se le dice dónde empieza y dónde termina. Y cada que está utilizando ese rango de memoria, una tarea respectiva, tiene que utilizarla dentro de su límite. Si se quiere salir, puede salir un error como aquí aparece, segmentation fault o page fault o un error de protección general y lo bota, lo va a terminar la tarea. Es una forma de protegerse. Un elemento importante. ¿Qué pasa si yo coloco un programa con un ciclo infinito?
Entonces, el procesador tiene que protegerse a sí mismo. ¿Cómo lo hace? Con un elemento que se llama timer, el reloj, el que permite dar ciclos de frecuencia al computador y el que es alimentado con una pila. Ustedes van a tener, normalmente en las tarjetas madre aparece una pilita que está alimentando al reloj, porque necesita alimentación cuando ustedes desenchufen. Este reloj, aparte de dar los sincronismos y el ciclo para que el procesador pueda generar estos tiempos, también tiene timers. Entonces, cada cierto tiempo le va recordando al procesador de que ya es hora que suelte esa tarea. El procesador decide, pero hay un timer que lo interrumpe y que le permite salir de un ciclo infinito, por ejemplo. Por último, tenemos el shell o sistema de interpretación de órdenes. Y sobre eso ya les he hablado ampliamente porque el shell puede ser consola o el shell puede ser gráfico. Hemos visto muchos shells ahora en lo que les he mostrado las GUIs o Graphical User Interfaces. Por último, aunque lo hemos visto ya, están las llamadas al sistema como componente de un sistema operativo. Y estas son las APIs que tienen el conjunto básico de funciones que nos permiten interrelacionarnos con el hardware. ¿Cómo se llama el API de Windows? Win32. ¿Y el de Unix? POSIX. Exactamente. Entonces ya hemos visto sobre eso y hemos visto también que las librerías, este conjunto de funciones básicas están categorizadas en control de procesos, manipulación de archivos, de dispositivos, de información, comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Son finitas. Y lo vamos a ver cuando terminemos este tema. Les voy a mostrar una presentación y vamos a ver la versión X de Windows tiene tantas funciones en su API. La versión X de Unix tiene tantas versiones tantas funciones en su API. Son finitas, no son infinitas, porque van a ser guardadas en un solo archivo, normalmente. ¿Dudas? Dejamos para la subsiguiente clase el diseño de los sistemas operativos para terminar el tema. ¿Dudas hasta ahí?